Y bueno, estoy yo muy feliz que haya aceptado la invitación de colaborar con nosotros en este día con un tema de comunicación. Ya él les platicará un poquito más de su experiencia profesional. Y es un hombre que tiene un gran corazón. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en México en un evento que organizaron de una manera internacional. Fue en diciembre. Ahí nos reunimos como 80 eh, certificados a nivel internacional por la Cámara Internacional en diferentes en el área de Speaker Life, Speaker Woman, una infinidad de certificaciones. Tuve el gusto de conocerlo personalmente y fue una experiencia muy hermosa para mí conocer tanta gente de diferentes países y que está haciendo lo que estamos haciendo ahora nosotros. Bienvenido, Carlos, a esta charla. Bienvenido, muchas gracias. Con profunda gratitud por la oportunidad de encontrarnos. Primero, dar gracias a algunos seguramente a los dioses, algunos seguramente al universo, pero sintamos esta gratitud por la oportunidad de encontrarnos en este momento grato, único, en este momento que no se repetirá, pero sin embargo nos encantará tener siempre situaciones similares cada momento de nuestra vida. Después de agradecer, quiero pedir permiso. Cada vez que viajo a una ciudad nueva, me despido de mi ciudad y siempre antes de ingresar a una ciudad pido permiso. Pido permiso porque entiendo que cada ciudad tiene su propia historia, cada pueblo tiene sus mujeres, sus hombres, sus jóvenes, sus niños, tanto los que están vivos como los que ya trascendieron, y entiendo que cada uno de ellos ha hecho posible que ese pueblo exista. Entonces pido permiso. Y vamos a pedir permiso por este encuentro, por la oportunidad de encontrarnos y por la oportunidad seguramente de conversar, de hacer amigos. Hay una gran cantidad de artes, las bellas artes, em, y creo que la comunicación debería considerarse un arte y un arte de vivir. Y ese arte de vivir tiene sus fundamentos. Seguramente muchos de ustedes, algunos coaches, algunos formadores, que nos hacemos preguntas sobre la vida, sobre el antes, sobre el después, sobre este momento, sobre todos los momentos o sobre ninguno. Pero yo creo que antes de siquiera empezar a pronunciar palabra en las mañanas, tanto para decirme cosas para mí o cuando voy a encontrar, doy una vuelta y seguramente al otro lado de la almohada está mi pareja, o cuando voy a poner el pie y abro la puerta de la habitación y voy a encontrarme con un hermano y voy a encontrarme seguramente con los padres, o cuando abro la puerta de la casa, encontrarme con un vecino, o cuando Ujú. subo quizás mi auto, encontrarme otras personas que también están manejando, mirarlos y siempre, aunque no haya palabra, estoy interactuando en ese sistema. Cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en una reunión de negocios, tengo la oportunidad de encontrarme, tengo una responsabilidad. Y aún antes de pronunciar palabra, debiéramos cada uno de nosotros aprender a sustentar nuestra calidad de las conexiones que tenemos con los demás, que es precisamente el objeto y motivo de esta reunión. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra forma de comunicarnos? Pues nos comunicamos como somos. Si nadie le toma un poco de luz y enfoque a nuestra forma de comunicarnos, desde el momento en que le ponemos enfoque a la forma en que nos comunicamos, pues vamos a añadirle y a teñir nuestra comunicación de nuestra forma de ver la realidad, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de sentir, de nuestra forma de interpretar la realidad o de significar lo que sucede. Por eso yo siempre invito, sobre todo a los jóvenes, a quienes más me dirijo, haciendo muchas preguntas y entre ellas es, ¿qué fundamenta tus comunicaciones con el mundo? Eh, y vamos a encontrar sin duda que lo que fundamenta nuestras comunicaciones con el mundo son nuestra forma de vivir, nuestra forma de entender, nuestro código de vida, nuestra filosofía personal, nuestro credo personal, nuestro entendimiento del mundo, nuestro entendimiento de nuestra propia historia,
nuestro entendimiento de la realidad sociopolítica de la ciudad o el país donde vivimos. Entonces, la gran primera pregunta será, ¿qué fundamenta mi comunicación con el mundo? Y quizás empezar a construir esos fundamentos. Cuando creamos, por ejemplo, la Cámara Internacional de Conferencistas, nos hicimos esta pregunta. Nosotros, con mi hermano Amadeo y el equipo de Andrategia, que era la consultora que teníamos en ese momento, hicimos estas preguntas. En marzo del año 2014, hicimos las preguntas, ¿qué va a fundamentar la Cámara Internacional de Conferencistas? Sus principios, sus valores, su credo, su misión, su visión. Todo este conjunto de ideas, de bases, fundamentará a una organización. Entonces, durante meses estuvimos conversando, elaborando, que sin duda muchas de los fundamentos de mi propia vida hoy fundamentan la organización. Seguramente cuando ustedes tienen su propia consultora, su propio negocio, el sistema y la forma de comunicación de ese negocio es la forma y sistema de su fundador, la forma y sistema de comunicación de su gerente general, o la forma y sistema de comunicación de aquel que empieza a dar enfoque y forma a la cultura de esa organización. Entonces, ¿qué fundamenta? ¿Qué le da forma a nuestra cultura personal? Y por lo tanto, la cultura que tenemos eh, dará forma y vida a la calidad de nuestras comunicaciones. Y por eso siempre invito a que podamos reconocer cuál es nuestro credo personal, que es el que vamos a hacer ahora como ejercicio. El credo personal reúne todos los valores que defendemos, reúne todos los principios que defendemos. El credo personal reúne todo el conjunto de ideas que sustentan nuestra vida. Por ejemplo, hace muchos años yo leía las meditaciones de Marco Aurelio. Se vale también que el sustento de nuestro credo personal, pues también pueda ser inspiración de otros autores, inspiración de otras personas, de nuestros padres, de nuestra pareja, de algún personaje cuya vida nos inspire y también esto fundamente nuestra vida. Entonces encontraba yo en las meditaciones de Marco Aurelio una frase poderosísima. Él decía, no quiero ser el tirano de nadie y tampoco quisiera permitir que nadie me someta. Entonces yo sinteticé esta frase de Marco Aurelio con no ser ni amo ni esclavo. Y esta frase sustenta mi estilo de liderazgo. No quiero ser tirano ni amo de nadie, pero tampoco así asertivamente, ni tampoco ser el esclavo de nadie. Entonces, esta frase poderosa que yo sinteticé se convirtió en el fundamento de mi estilo de liderazgo. Y entonces, quiero yo que mi estilo de liderazgo y en esa forma pueda yo comunicarme también con quienes están en la organización, en la Cámara Internacional de Conferencistas, con quienes están cerca a mí cuando son mis socios, quienes están cerca a mí, la familia, la pareja, hijos, amigos, ni sobre nadie, ni por debajo de nadie. Entonces, ¿qué sustenta nuestra vida? Llámelo credo personal, llámelo código personal, llámelo filosofía personal. Necesitamos construirlo y hacerlo tangible. No es broma cuando yo invito a la gente a escribir su credo personal, a escribirlo en un cuadernillo, en un cuaderno que a usted le encante, escribirlo, no sé, en el teléfono móvil, escribirlo en la laptop, en la computadora, en la tablet, tener una carpeta digital o en físico, porque ese credo personal se va a construir todos los días, todas las semanas y todos los años de nuestra vida. Mi credo personal, que incluirá mis principios, mis creencias fundamentales, mis ideas, los innegociables de mi vida, porque también debo reconocer cuáles son las cosas con las cuales yo nunca voy a coincidir. También tengo que saber cuáles son
las cosas las cuales yo no defiendo y no defendería nunca. Claro, el credo personal, la filosofía personal es un sistema de ideas y creencias propias que sin duda con el tiempo se irá construyendo e irá cambiando. Pero es importante saber frase por frase, palabra por palabra, valor por valor, idea por idea, qué sustenta mi vida. Eso es hacer una revisión de cómo funciona detrás de mis comunicaciones, detrás de mi forma de interactuar con mi equipo de trabajo, detrás de mi forma de interactuar con mis socios, con mi familia, y con el mundo, con la sociedad, qué sustenta esas comunicaciones, qué sustenta mis vínculos, porque todo lo que sustenta tiñe la calidad de la forma en que yo me relaciono con el mundo. Mi historia personal. ¿Qué pienso sobre mi historia personal? Lo interpreto, lo abrazo, lo aborrezco. Y si estoy en el enfoque del tiempo pasado, si estoy en el enfoque del tiempo futuro con la preocupación, en el enfoque del tiempo pasado con el peso del mundo, o con el enfoque del presente, cuando uno ingresa a experimentar libertad. Entonces, yo sí invito a los colegas, formadores sobre todo, que podamos construir, y por qué no, en algún momento se puede eso hasta convertir en libro, no es broma. Lo hizo Marco Aurelio con las meditaciones, y él en alguna parte él decía, ¿cómo me encantaría, no? Comunicarme con el mundo, relacionarme con el mundo, sabiendo que cada cosa que yo estoy haciendo, cada cosa que sale de mis acciones, fuese como si lo fuese a compartir con todo el mundo, como si fuese para todo el mundo. Entonces, ¿qué responsabilidad tendría yo? Eh, y obviamente, eh, somos naturalmente personas que continuamente cometemos errores, nadie está libre de los errores, y errar es humano, dijo el pato bajándose de la gallina, ¿verdad? Y eh, perdonar es divino, dijo la gallina corriendo detrás del pato. Errar es humano, perdonar es divino. Y nos vamos a equivocar, pero no solamente nos vamos a equivocar, sino también en la versión de otros, en la visión de otros, vamos a ser a veces los malos de la película, ¿no? Pero allí tenemos que reconocer también el derecho, y yo en forma de broma, pero a veces siento que esto es verdad, en forma de broma digo, en la Declaración Universal de los Derechos del otro ser humano, en la Declaración Universal de los Derechos del otro ser humano, está inscrito que la otra persona, que puede ser cualquier otro que no sea yo, tiene derecho a ser como quiera ser, bueno, malo, malísimo, recontra malo, la peor sombra. Repito, en la Declaración Universal de los Derechos del otro, puede ser cualquier persona, está escrito que esa persona tiene derecho a hablar, a comunicarse, a comportarse, a ejercer una labor como le salga. Bien, excelente, súper excelente, regular, bueno, malo, malísimo, súper malo. Si yo reconozco este derecho, que las otras personas que no soy yo, tiene derecho a ser quien quiera ser, entonces yo también tengo que reconocer que en la Declaración Universal de mis deberes está escrito lo siguiente. Yo debo reconocer, comprender, aceptar que los demás tienen derecho a ser como son. Pero cuando yo tomo conciencia y quiero hacer tangible esa conciencia a través de conductas, porque, por ejemplo, el compromiso es observable, por ejemplo, el amor es observable, no solamente es palabra, ¿no? O sentimiento, sino que lo que mostramos al mundo se puede observar. Y entonces yo tengo el deber de entender que el otro tiene derecho a ser como es.
Bueno, malo, regular, buenísimo, malísimo. El otro tiene derecho a ser como es. Y yo tengo un deber, el de conocer que eso es una realidad y que yo entonces tengo la responsabilidad de cómo voy a comunicarme con cada una de esas diferencias. ¿Cómo me voy a comunicar con con la persona que es de alta calidad humana, con el que anda por el mundo como disculpándose por existir, no sabiendo cuál es su rumbo? Y también cómo me voy a comunicar con aquel que todo es un desastre, todo es un peso, todo porque de esa manera entiende el mundo, de esa manera interpreta su pasado, su presente y así también su futuro. ¿Cómo me voy a comunicar yo? Recapitulemos entonces. ¿Cuáles son los fundamentos que sustentan mi vida? Y debo construirlo. Para quienes tenemos hijos, entonces, ¿qué sustentarán? ¿Qué fundamentos serán los pilares de su vida? Hay quienes, yo también en una ocasión me lo he preguntado, y hasta que después con los años uno comprende que los padres como son, fueron como fueron la mejor versión, mal, regular, buenísimo, excelente, malísimo. Son lo mejor que pudieron ser en el momento en que actuaron como actuaron, de la forma en que se comunicaron, de la forma en que se comportaron, de la forma en que nos hablaron. Era la mejor versión, porque no sabían más que ser lo que fueron. Y si yo entiendo esto también, si soy padre, madre, entonces también debo interesarme en cuáles son los fundamentos de la vida de mis hijos. Y entonces allí tenemos una enorme, enorme tarea. Me gusta mucho la escritura y por eso un día decidí escribirle un libro a cada uno de mis hijos. André, el libro se titula Cartas para André. Joaquín, el libro se titula Cartas para Joaquín. Y Alejandro, se empezó a escribir un libro para cada uno de ellos. No con la intención de que vivan mis fundamentos, porque mis fundamentos no serán los de ellos, ni de ninguna otra persona. Pero sin duda, será siempre importante que yo me exprese como una forma de mi propuesta. Me encanta muchísimo ayudar a entrenar a speakers. Mm, si alguien me pregunta cuál es mi oficio, yo soy entrenador de speakers y siempre Mas les cadê? recuerdo a los Ele colegas. colocou tudo num lugar só. Então enfia aí dentro dessa Me sacolinha. encanta también a mí la forma de hablar del E corazón. livros dentro dessa. Ai, Me ayuda Imelda con el audio del colega, el corazón. A mí también me encanta muchísimo cómo hablan los brasileños. Y entonces, cuando hacemos los entrenamientos para speakers, yo les recuerdo a los colegas que están ingresando al mundo de las conferencias profesionales, de lo que ya se hablaba hace más de 2000 o 2200 años, en tiempos del Imperio Romano, con el pedagogo Quintiliano. Él tiene un poderosísimo libro que se titula Las instituciones oratorias, y este libro únicamente se trata de la formación del orador. No habla de que tienes que aprender buenas técnicas para hablar solamente. No habla solo de tener buenos argumentos y construcción de discurso. Además, habla de la construcción y la formación de sí mismo, de la formación del ser social, político, de la formación del ser ciudadano y la formación del ser persona, para que finalmente todo eso desemboque en el ser hablante, en el ser comunicador, en el ser orador. Por eso dice la formación del orador. No habla del orador solamente del que habla, sino de la persona que está hablando.
Entonces, creo que nosotros podemos iniciar cuál es exactamente mi credo personal, o llámelo código personal, filosofía personal, y redáctelo, escríbalo. Tengo yo un cuaderno pequeño en donde constantemente construyo esta filosofía personal y obviamente voy desechando cosas de las cuales ya no defiendo. Y un día leí, por ejemplo, al filósofo Edgar Morin. Edgar Morin tiene un documento que se titula Tierra Patria. Y entonces él dice precisamente esta cultura de no solamente ver nuestra patria a estos cuatro fronteras, cinco o seis fronteras, sino ver a la patria como algo más grande. ¿Por qué no ver a la patria como el mundo? Entonces yo le he incorporado esta forma de ver el mundo eh, como mi tierra patria. Entonces yo entiendo que mi patria es el mundo. ¿Ya? Hablaban de la patria grande, ¿no? La patria grande de Latinoamérica. Un día había un documental. El documental era sobre cómo se pobló el mundo. Es decir, a lo largo de miles y miles de años, el hombre partió de África, ¿no? Niños, ancianos, mujeres, hombres, partieron caminando de África para poblar el mundo. Y pues con los miles de años de caminata para poblar el mundo, llegaron a Arabia, llegaron a Europa, llegaron a China, a India, llegaron a Rusia, llegaron a América del Norte, siguieron bajando, llegaron a América Central, siguieron bajando, llegaron pues a América del Sur y empezaron a poblar también la Polinesia, Oceanía. Y entonces, si hacemos una visión hacia atrás de ese gran viaje humano a pie para poblar el mundo, nos damos cuenta de que hemos dejado hermanos en diversas partes del mundo en ese gran viaje a pie, caminando. Entonces, entiendo que tengo hermanos en América Central, tengo hermanos en América del Norte, tengo hermanos en Rusia, en China, en India, tengo hermanos en África. Y también un antropólogo encontró, y en su teoría dice, las razas no existen, punto. Y luego todo un libro para explicarlo, ¿no? Entonces, comprendo, porque también lo he observado como periodista y como facilitador de grupos. En una oportunidad encontré a un holandés que se había ido a la selva peruana, que es muy calurosa, y había estado como 7 años. Entonces, me invitaron a ser facilitador de una ONG holandesa peruana para facilitar el encuentro de todos los agentes, facilitadores de esta ONG. Entonces, yo cuando lo vi extraño, ¿no? Tenía los rasgos, pues, caucásicos, pero se había quemado por el sol peruano. Entonces yo lo veía oscuro por haberse quemado 7 años, trabajando en campo, pero con rasgos europeos, caucásicos. Y dije, wow, esto fue el clima. Y entonces, en otra oportunidad, viajé a el lago Titicaca, es una frontera entre Perú y Bolivia, el lago navegable más alto del mundo, y hay islas flotantes, donde allí viven una etnia que se llaman los Uros. Y entonces yo empecé a observar a este hombre, era el color de su piel era color morado, como el color de algunos afroperuanos que hay al sur de Lima. Entonces yo dije, pero con los rasgos de hombre de la etnia andina, ¿no? Entonces pregunté, porque hacía muchísimo calor, y uno de los guías nos dijo que precisamente en esa zona, eh, digamos, no hay capa de ozono, y etcétera, y los rayos UV, que son altísimos, y bueno, allí la gente no usa gorra ni nada, ¿no? Y efectivamente, la quemazón de la piel de ese color era precisamente por los rayos UV. Entonces, entendí lo que había explicado este autor, este antropólogo, cuando decía, la raza no existe. La raza no existe.
todo lo que se ha dado alrededor de razas, de diferencias étnicas, colores, formas, esqueletos, formas de cuerpo, colores, formas, la forma de la cabeza, de la nariz, de las piernas, los colores. Se trata simplemente de la historia, del tiempo, del clima, de las condiciones, y en fin. Cuando yo siempre escucho, y una vez en una oportunidad tuve la ocasión de poder estar en Ecuador en muchas ocasiones, eh, hay mucha separación entre gente de ciudad y gente del campo. Una separación que a mí me preocupaba muchísimo en el Perú, pero cuando empecé a verlo en otros países era el triple, el cuádruple de separación que podía ver yo en las ciudades. En una oportunidad, grupos étnicos de Ecuador tomaron la ciudad de Quito. El gobierno de Ecuador, esto pasó hace 7 años nada más, se trasladó a Guayaquil. Y a mí me preocupó muchísimo cuando en uno de los grupos que yo frecuentaba muchísimo a nivel virtual, había mucho llano en ese grupo, empezaban a lanzar insultos, y eran noticias, insultos con respecto a los grupos étnicos de Ecuador, que eran ecuatorianos. Insultos que evidentemente duelen cuando uno entiende que no hemos comprendido que las diferencias históricas, sociales que se observan no tienen ningún otro objeto más que em, dar sustento ficticio a un algo que no existe, superioridades ficticias a un algo que no existe, superioridades ficticias a cosas que no tienen sustento más que en el desconocimiento. He viajado por todo mi país, conozco todas las capitales de mi país. A lo largo de 10 años, desde el 2009 hasta el 2009, antes de pandemia, viajaba todos los meses, 2, 3 veces, y he viajado a los rincones, nosotros le llamamos en el Perú profundo. Me han contratado comunidades mineras para decirme, no queremos a la gente de Lima, no queremos a los blancos, no queremos porque ellos vienen para poder entender primero esta forma de conceptualizar las diferencias, es precisamente que he llevado el concepto tierra patria, de que somos hermanos, de que no hay diferencias, de que las razas no existen, y he podido teñir un poquito el día a las comunidades mineras para poder, y sobre todo con dirigentes jóvenes, para que podamos entender de que las diferencias no importan. Lo que importa es la calidad del ser humano, importa la calidad de nuestros vínculos, importa la calidad de nuestras comunicaciones. Y todo lo demás, ficciones, inventos, respaldados por simplemente, quizás en algunas ocasiones, hechos históricos, no nos debieran diferenciar. Eh, Recuerdo que en esta comunidad minera, cuando les explicaba el concepto de la tierra patria, y les decía, los que están en Lima son nuestros hermanos, y los que están en la otra ciudad también son nuestros hermanos, que tienen derecho a pensar, sentir y actuar. Y les recordaba, recuerden que las grandes guerras del mundo, los generales siempre han enviado a sus soldados que se sacrifiquen, pero luego, con el tiempo, meses o años después, esos mismos generales que enviaban a sus soldados a asesinarse, se daban la mano, firmaban un acta de paz, se tomaban una foto para la historia o una pintura para la historia. Entonces, necesitamos recordar cuáles son los fundamentos
y también saber cuáles son las ficciones que gobiernan nuestra vida. Porque si tenemos una gran cantidad de ficciones y mentiras, entonces vamos a responder de acuerdo a lo que sustenta esa visión. Si creemos que las razas, unas son inferiores y otras superiores, entonces, ¿cómo va a ser mi comunicación? Si creemos que los que viven en un pueblo son superiores a otro pueblo, ¿cómo va a ser nuestra comunicación? Pero si además tomamos conciencia y creemos que todos los pueblos, ya sean los pueblos del primer mundo, del segundo, tercero, cuarto mundo, no es que sean superiores o inferiores, sino que solo somos y que cada quien tiene diferentes formas de vivir, vamos a empezar a entender que debiéramos comunicarnos pues como lo que somos, hermanos. Pero si estamos con las ficciones de superioridad por estudios, porque eso sucede en todo el mundo, en toda Latinoamérica, y el que tiene más estudios se siente superior al que no lo tiene, y el que tiene más empresas se siente, algunos casos, ¿no? Se siente superior al que no tiene empresas, o el que gana más dinero en una organización se siente superior al que tiene menos jerarquía en la organización, y entonces vamos a escuchar los casos de que no, yo estoy en mi trabajo porque soporto a mi jefe que me trate de esa manera, porque así es, así funciona el mundo. Recordemos lo que habíamos dicho al inicio. El mundo funciona así, pero yo no tengo por qué funcionar de esa manera. El mundo tiene derecho a ser como es, y yo tengo la responsabilidad de la calidad de mis comunicaciones. Entonces, si yo estoy en paz, probablemente mis comunicaciones sean calmas, sean acogedoras, sosegadas y de buena voluntad. Si yo estoy en conflicto conmigo, con el mundo, porque entiendo de que el mundo no me da, no me dio lo que yo creo que merezco, de repente por una ficción que yo me inventé, porque tengo tal apellido, porque tengo tales privilegios. Entonces, ¿cómo va a ser esa comunicación de la persona que tiene conflictos consigo mismo? Porque detrás de una persona difícil siempre hay una historia difícil. Entonces, probablemente la calidad de los vínculos de esta persona pues, sea la de descalificar, la de eh, minusvalorar, la de empequeñecer a los demás, o por el contrario, la de sobrevalorarlos y la de disminuirse a sí mismo. Entonces, vamos a recordar algo que decían los griegos, y para la filosofía griega, para algunos griegos, la felicidad era entendida de un modo diferente a como la entendemos ahora. En Grecia, algunos filósofos entendían que la felicidad era la tranquilidad del espíritu, no la exaltación ni la exuberancia del placer y el éxtasis y el saltar porque uno está em, extasiado, ultra feliz. Se entendía, y me gusta muchísimo esa definición, de la felicidad como la tranquilidad del espíritu. Entonces, entendiendo que la felicidad es la tranquilidad del espíritu, ¿qué sería, bajo este enfoque, la infelicidad? Pues la intranquilidad del alma. ¿Cómo se comunica a alguien que tiene el alma intranquila? ¿Cómo se comunica aquella persona que tiene el alma en ecuanimidad, en equilibrio? No, no alma perfecta, ojo, no alma perfecta, sino alma que se ha detenido a observarse, a abrazar sus sombras, a ver sus errores y no a darse de latigazo, ¿no? Hablaremos de un momento sobre el tema de esta darse de latigazos en unos segundos.
¿Cómo es entonces la persona que entiende que la felicidad no es la exaltación de los ánimos, sino la tranquilidad del espíritu? ¿Cómo se comunica esa alma? ¿Cómo se comunica la persona que vive la intranquilidad del espíritu? ¿Cómo es esa persona? Hay un ejercicio que recomiendo realizar para empezar a tocar esa tranquilidad del alma. Ese ejercicio tiene que ver con la poesía. Seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar del haiku japonés, la poesía japonesa. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la poesía japonesa, el haiku? El haiku es es una composición poética tan solamente de 3 versos. Entonces, aquella persona que tiene que quiere buscar la tranquilidad del alma a través del arte, yo le recomiendo uno de los artes, una de las artes, que es la poesía, y a través de la poesía el género del haiku, porque el haiku es un poema particularísimo, es un poema que solamente escribe el presente, es decir, este instante, este ahora. No se puede componer un haiku de lo que ya he vivido hace unos años, sino solo se compone un haiku de lo que estoy viviendo en este momento. Por eso invito a los colegas también a que puedan dar una caminata en solitario. Y cuando empiecen a experimentar cada caminata, se detengan un momento al pie de un árbol y escriban un haiku. Un haiku japonés es un poema de 3 versos que tiene, bueno, es muy corto, solamente tiene 3 versos y normalmente se hablan de temas de la naturaleza, pero se hablan de temas del momento presente, de lo que esté sucediendo en este momento. Si yo en este momento estuviese componiendo un haiku, entonces diría, rodeado de almas de escucha, mi alma quiere hablar y somos amigos. Tan solamente 3 líneas de poema que describen y capturan este momento presente, que se puede escribir sobre la naturaleza, sobre lo que yo esté pasando en este momento. Yo recomiendo escribir haikus a los colegas porque nos hace olvidar de lo que fue ayer y de lo que va a venir y nos hace capturar este instante. Cuando uno se siente, ¿qué haiku se escribiría para quienes han sido madres el día en que nació su primer hijo o su primera hija? Si tuviera que escribir un haiku de 3 líneas, ¿qué hubiese escrito? Si mañana tiene usted la oportunidad de disfrutar un día sin preocupaciones ni tampoco pesares y viviese un día de familia único, ¿qué 3 líneas de poema escribiría como ejercicio? ¿Qué escribiría? Recomiendo escribir haikus. Es muy sencillo. También les sugiero poder revisar en las redes sociales, a ver los haikus japoneses. ¿Cómo se escriben los haikus japoneses? Son solamente 3 líneas, compuestas por 3, 5 o 7 sílabas, muy pequeñas, para capturar el instante presente. ¿Por qué hablo del haiku? ¿Por qué hablo del credo personal en este arte de la comunicación? Porque primero tenemos que asumir la responsabilidad de quién soy. Porque quien soy, así es como me comunico. Como soy, comunico. Y por eso cuando hacemos los programas de speakers en la Cámara de Conferencistas, les recordamos que el mejor mensaje
no es tu palabra hermosa, poética, académica, culta. No, tu mejor mensaje es tu vida. Si tu mejor mensaje es tu vida, no solamente tus palabras, entonces, ¿cómo voy a vivir mis comunicaciones con el mundo? ¿Qué es lo primero que me digo cuando me despierto? Vamos a hacer suposiciones. Si alguien dijera otro día más con pesar, pues ha hecho una profecía. Aquel a quienes algunos llaman los ilusos del pensamiento mágico, pero aquel que diga, por ejemplo, hoy día va a ser un día extraordinario. Sus primeras palabras fuesen, hoy día va a ser un día extraordinario. O aún mejor, hoy ya es un día extraordinario. Hoy ya es un día extraordinario. Hay algunos que han elaborado mejores propuestas y dicen, universo, ¿no? ¿De qué forma extraordinaria vas a sorprenderme el día de hoy? Para quienes son emprendedores, quizás sus primeras palabras son, soy un creador de riqueza, soy un creador de riqueza, soy un creador de riqueza. O de repente son más metafísicos y empiezan a hablar sobre su día de abundancia, su día de prosperidad, su día de construcción, sus días de sueños, o también sus declaraciones de amor, ¿no? Basados de repente en los pergaminos de Ogmandino, ¿no? Hoy viviré el día como si fuera el último de mi existencia. O planearé mi vida como si fuera a vivir para siempre, pero viviré mi día como si fuera a morir mañana. Decía Schopenhauer, todo día es una pequeña vida. El amanecer es un nacimiento. El mediodía es la media vida. El atardecer, el envejecimiento y la noche, una pequeña muerte. Todo día es una pequeña vida. Y todo día es un día de capacitación. Por eso, si queremos entender que la comunicación puede verse como un arte de vivir, yo debiera entender que cada día es un día de capacitación, haciéndome tres preguntas al terminar el día. ¿Qué experimenté? ¿Qué anécdotas me ha dejado el día? ¿Qué sentí hoy? Una segunda gran pregunta es, ¿qué aprendizajes me deja este día? Y otra tercera gran pregunta, ¿qué tareas me inspira según lo que he reflexionado sobre este día? ¿Qué tareas me deja este día? Hay gerentes que también han escrito diarios de un gerente. Entonces hay gerentes, hay ejecutivos que escriben sus diarios haciendo que cada día sea un día de capacitación, porque hoy aprendí algo, hoy hice cosas y hasta el estar tumbado todo el día me mostró algo de mi vida. El de haberme tomado un día de siesta, de relax, de solo películas, me mostró algo. Me mostró quizá que mi cuerpo necesitaba, requería, mi espíritu requería un día de desconexión. Entonces aprendo que debo darme todos los días una vacación diaria o cada semana un día, una hora de vacaciones o al mes un fin de semana de vacaciones. No solamente esperar a que de año en año tomarme una sola vacación, puedo tomarme también una vacación diaria de 20 minutos. Em, Todo esto como sustento para la calidad de nuestra comunicación. Ojo, nos vamos a equivocar. Vamos a soltar una palabra que no queríamos decir. Vamos a decirlo con el tono que no queríamos. Vamos a pronunciar palabras de las cuales nos vamos a arrepentir. Ya nos hemos arrepentido de esas palabras. El gran detalle será y que aprendamos a perdonar. Nos han enseñado siempre perdona a los demás. Nos han enseñado que Dios nos va a perdonar. Nos han enseñado que tenemos, debemos perdonar al mundo, a todos. Pero a veces estamos olvidando el que tenemos que perdonarnos a nosotros.
Y esta frase me encanta mucho, ¿no? La frase estoy perdonado, porque también en nuestra vida hemos cometido errores por desconocimiento, eh, por impulso, por arrebatos, o simplemente por no saber ser, eh, por inmadurez. Hemos cometido errores. ¿Qué sucede si constantemente estamos recordando esos errores? Ese error de ayer, ese error de hace una semana, ese error de hace un año, ese error de hace 2 décadas o más. Entonces, precisamente en esos momentos cuando vienen estos recuerdos de los errores, debemos recordarnos esta frase poderosa, estoy perdonado, porque en el momento en que yo decido, prometo, me encuentro con esta situación de que yo jamás me gustaría volver a cometer este error, en ese momento debo descubrirme perdonado. Entonces, claro, cometí un error hace un año y otra vez lo recuerdo, hoy lo recuerdo, pero me pregunto, ¿conscientemente yo volvería a cometer ese error? ¿Yo quisiera cometer lo mismo? ¿Quisiera hacer ese daño? ¿Quisiera pronunciar esa palabra que ahora me arrepiento de haber pronunciado? Entonces, en ese momento en que yo descubro, me revelo, que no quisiera que esto pasara para otras personas, desde mis acciones, desde mis palabras, entonces en ese momento debo recordar lo siguiente. Cuando yo me prometo no volverlo a hacer, en ese momento debo descubrirme perdonado y repetírmelo. Carlos, estoy perdonado porque he prometido no volver a cometer ese error. Ese error que cometí hace años, hace unas semanas, hace meses. Yo no volvería a cometerlo conscientemente, porque no quiero el mal, porque quiero y me siento una buena persona. Entonces, perdonado. Estoy perdonado porque no quiero volver a cometer ese error. Muchas personas también en nuestra interpretación, en nuestra visión, no se han portado bien con nosotros y quizá no les perdonamos aún no les perdonamos los errores que han cometido contra nosotros. Pero recordemos la premisa de hace minutos. Las personas tienen derecho a ser como son, pero yo tengo la responsabilidad de imprimirle calidad a mis vínculos con los demás, en donde yo me descubra perdonado porque no soy una persona perfecta, no soy un santo al que van a colocar en un altar, y tampoco darme con ese látigo de, por Dios, si soy yo estoy en el proceso de crecimiento conmigo y acabo de cometer un error y hay gente, ¿no? Estoy en este proceso creciendo como persona, pero acabo de cometer este error que no debía cometerlo. Pero en el momento en que prometemos no volver a hacerlo y que descubrimos que no lo hemos hecho con mala intención, es que debemos descubrirnos perdonados. Y cuando otra vez nos volvemos a topar con estas personas que en nuestra visión e interpretación nos hicieron daño o están haciendo daño, pues debemos recurrir a estas fórmulas o técnicas y más precisamente vamos a llamarle eh, eh, herramientas espirituales. Y aunque no lo crea, forma parte de este arte de comunicarnos. Está el arte de bendecir. No es broma, lo repito. El arte de bendecir. Cuando
nos topamos, hicieron daño, hacen daño. El impulso nos invitaría a, a condenar, hasta maldecir las acciones, a la misma persona. Y en ese espacio, en esos momentos, pudiéramos probar otra forma de comunicarnos. Y esta fórmula tiene que ver con el arte de la bendición y el arte de la comunicación compasiva. En el tema del arte de la bendición, de bendecir a las personas, sea usted o no creyente, Yo creo que se congeló, Carlos, se ¿verdad? congeló la por comunicación, mencionar a Carlos. acabo de retornar. Mencionaba entonces las tres partes de esta fórmula del arte de bendecir. Sea o no usted creyente, tres partes. Parte uno, bendigo a Juan Pérez. Lo digo para mí, si lo quiero en voz alta, yo lo recomiendo en voz alta cuando usted se encuentre solo en su habitación, en un lugar despejado. Bendigo a Juan Pérez porque hizo daño de esta manera, dijo tal cosa. Segunda parte de la fórmula, bendigo a Juanita porque fue víctima de Juan Pérez en esta situación. Y luego, tercera fórmula, tercera parte de la fórmula, me bendigo a mí mismo por poder atestiguar. Sienta el bien decir, envíe la energía del bien decir tanto a los afectados, tanto a las personas cuyo comportamiento o palabras no está ligado pues con la buena voluntad. Y bendígase a usted mismo también por atestiguar esta forma. Y descanse y respire y sienta este bien decir para todos. Porque como lo dijimos minutos atrás, las personas imposibles, difíciles, no saben ser tampoco de otro modo. Son porque esa es la mejor versión que tienen, porque hasta este momento, hasta ese momento, no saben ser de otro modo, sea quien sea. Aún en la situación más difícil, hay casos en donde en juicios en Estados Unidos, familiares de víctimas han probado esta fórmula de bendecir a asesinos y a gente muy difícil. Este arte de bendecir es abrir cauces para comprender que el mundo nunca va a ser como yo quiero. No puedo vivir la utopía del mundo exterior, pero sí puedo vivir mi utopía personal. Lo repetimos. El mundo va a continuar como quiera continuar. Entonces, yo solo, queriendo que el mundo viva en paz por toda la eternidad, quizá no lo logre, pero si entiendo que sí puedo vivir mi utopía personal del bien decir, del bien comunicar, puedo yo entonces abrir
un espacio para otra energía, que es hacer de la comunicación un arte de vida. Y allí viene el otro arte que quería compartir, que es el arte de la comunicación compasiva, que tiene dos componentes: el habla compasiva y la escucha compasiva. Primero, ¿qué es la compasión? La compasión es la comprensión de que todo ser humano tiene un sufrimiento y no es contra mí, no es contra nadie, es simplemente que vive su sufrimiento del modo en que la vida le ha enseñado a tratarse, de la forma en que la vida le ha enseñado a expresarlo. No bien, no mal, solamente tal cual se expresa. En el entendimiento de los demás, seguramente bien, mal, correcto, incorrecto, bueno, mal, excelente, horrible. El arte de la comunicación compasiva tiene estos dos componentes: el habla compasiva y la escucha compasiva, entendiendo la compasión como la comprensión de que todos tenemos alguna herida, todos somos neuróticos de algún modo, todos tenemos una historia y algunos lo viven en extremo, en el extremo explosivo, tiránico, eh, de esa forma de comunicarse, agresivo, y otros en el otro extremo del victimismo. Y todos estamos en la escala. Y la comunicación, el habla compasiva y la escucha compasiva eh, requieren primero esa mirada del sujeto, de aprender a entender que las personas no son buenas o malas porque tienen esa programación. Son buenas y malas porque hasta hoy, la vida, la historia, les ha enseñado a ser simplemente como son. Lo que tenemos que hacer es ingresar otras creencias. Lo que tenemos que hacer es ingresar otra programación. Y recuerden muy bien que es una creencia. Una creencia es una orden. Una creencia es una orden. Hay creencias habilitadoras, hay creencias deshabilitadoras. ¿Qué creencias, qué órdenes gobiernan nuestra vida? Si yo todos los días creo que pase lo que pase, yo voy a ser feliz, esa creencia es una orden para mí. Y como yo soy obediente, porque constantemente me repito esa orden, creo en la orden y siento el resultado de la orden, entonces voy a vivir de esa manera. En el habla compasiva y la escucha compasiva, lo primero es la escucha compasiva. En el arte de la comunicación, lo primero no es hablar, lo primero es escuchar. Y no escuchar para responder, porque hay gente que primero está, cuando está conversando, está esperando que el otro termine para contraatacar. Está esperando que el otro termine para verse superior. Está esperando que el otro termine de hablar o lo interrumpe su argumento para simplemente dar a entender que él lleva la razón. En el arte de la comunicación lo primero no es hablar, lo primero es escuchar. Y no es escuchar para responder, para replicar, es escuchar para comprender. Y primero es la escucha compasiva. La escucha compasiva es comprender que detrás de la calidad
de las comunicaciones de las personas hay una historia, quizás hay un sufrimiento, quizás hay desconocimientos, quizás hay creencias, quizás hay órdenes que hacen que esta persona actúe como tal. Tiene una programación que le hace actuar como actúa. Entonces, si yo entiendo esto, voy a empezar a escuchar compasivamente a todo el mundo. Cuando alguien me grita, allí debo practicar este arte de la escucha compasiva. ¿Me grita a mí? ¿Se grita a él? ¿Le grita a quién? ¿Sus padres? ¿Su expareja? ¿A quién le grita? Y si siento que me grita a mí, ¿por qué yo siento que me grita a mí? Porque probablemente él grite porque tiene algo que le hace gritar. ¿Por qué yo creo que me grita a mí? O a eso me está haciendo recordar a mí que alguien me gritaba a mí. Alguien me hacía sentir pequeño, como ahora. ¿Qué programaciones tengo? ¿Qué creencias gobiernan mi vida? ¿Qué órdenes? ¿A qué órdenes yo le hago caso? El arte de la escucha compasiva es un arte poderoso. Allí realmente está la clave de vivir un ambiente de paz en las familias, en las parejas, en las organizaciones. Porque si usted escucha con arte compasivo, con el arte de la escucha compasiva, entonces realmente se va a interesar por las personas y se va a interesar luego por los problemas familiares, laborales, de trabajo. Primero comprendamos a las personas. Allí empezaremos a comprender sus problemas y los problemas que nos corresponden seguramente afrontar, solucionar. Recordemos, no vamos a vivir una utopía del mundo de paz, pero sí podemos vivir una utopía personal. Yo puedo ser un promotor de paz, con escucha compasiva. ¿Por qué? Porque hablamos de paz, porque hablamos de felicidad. Porque si usted está en paz, si usted está en equilibrio, probablemente la calidad de su comunicación sea una comunicación calma, una comunicación que procure la tranquilidad de su espíritu y de aquellos que lo rodean. Primero, la escucha compasiva. Es un arte difícil, no imposible. Nos vamos a equivocar, por supuesto, pero será parte del proceso. La comunicación compasiva no es algo que empieza y termina en un momento y ya soy compasivo, listo, bien, feliz. Es un reto de todos los días, con cada persona con el que nos comunicamos, con cada socio con el que tratamos, con cada cliente con el que conversamos, con cada paciente para los que son psicólogos, con cada coachee para los coaches, con cada miembro de su familia, con cada vecino, con cada persona con la que nos relacionamos. Y entonces empezaremos a entender, a comprender y ver de otro modo los impulsos, las inmadureces, o de repente vamos a ver que son las nuestros impulsos, nuestras inmadureces, los que han sido los responsables o los culpables de la calidad de nuestras comunicaciones. Cuando mañana, a primera hora, nos topemos con la pareja, o familia en casa, o vecinos, o socios, o clientes, o compañeros de trabajo, empecemos a practicar este arte, el arte de la escucha compasiva. Escuchemos realmente a las personas. Y
Seguramente muchos de ustedes han revisado el libro de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. Está relacionado con todo esto que estamos conversando. Entonces, empecemos realmente a incorporar los cuatro acuerdos como parte de nuestra filosofía de vida. Si es que queremos vivir con este arte de comunicación, eh, y luego pasar a este segundo paso, que es también muy importante, pero primero decíamos es primero la escucha compasiva y luego el habla compasiva. Allí está otro reto, día tras día, que es hablar de modo compasivo. Es algo muy diferente a lo asertivo, muy distinto. El habla compasiva es un habla de comprensión, es un habla de solución, es un habla de paz, es un habla de buena voluntad. Y por eso, la buena voluntad, el fundamento de paz, todo esto forma parte de mi credo personal, porque si yo vivo estos principios, entonces así probablemente me comunique. El habla compasiva va a ser un habla que busca la paz. Es un habla que promueve la comprensión. Es un habla de buena voluntad. Porque ¿cómo hablamos generalmente en nuestras relaciones laborales? De repente un jefe molesto, incómodo con los resultados de las ventas, ¿no? El volumen de la voz, el tono de la voz, ¿no? Y la carga emocional en la voz. El habla compasiva es un habla que transmite la calma de la persona o transmite la ira de la persona. Perdón, el habla compasiva transmite la calma de la persona. Sus principios, los principios que defiende de calma, de compasión. Y el habla impulsiva, agresiva, pues muestra, obviamente, lo que por dentro se gesta en la persona. Practicar estos dos artes, del escucha compasiva y del habla compasiva, es un reto de todos los días. Y si queremos vivir este arte, debemos implementarlo. Y yo lo sugiero implementarlo primero para probar, porque se va a enamorar de esta forma de comunicarse. Esto no está exento de errores. Se nos va a escapar una frase no compasiva y vamos a querer contestar, replicar, pero va a formar parte del proceso. Si decíamos que la felicidad es la tranquilidad del espíritu y hacer que los demás sean felices es procurar también la tranquilidad de su espíritu, nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros y la responsabilidad que podemos tener con los demás es la de no crearle mayor fuego, eh, mayor quemazón, mayor amargura o tristeza a las almas de los demás. Y eso lo podemos lograr a través de una escucha compasiva, escuchándolos no para hacerlos sentir o darle o hacerles ver que están equivocados, que no deben sufrir, que no deben llorar. Eso, de eso no se trata la comunicación compasiva, porque las personas están viviendo algo muy real. Si están molestos es porque es algo muy real para ellos. Y están experimentando y sintiendo la molestia, la incomodidad, la ira. Si alguien está viviendo la tristeza, la está experimentando y tú no vas a poder sentir esa tristeza, pero puedes comprenderla. Y entonces, en la otra cara del Tao, de la compasión, de la comunicación compasiva, está, ¿cómo va a ser nuestra voz? ¿Es nuestra voz una voz de buena voluntad?
Es el propósito de nuestras comunicaciones, un propósito de buena voluntad, de generación de tranquilidad, tanto la expresión de mi tranquilidad como la generación de la tranquilidad de los demás, o es simplemente em, la respuesta de, de mi orgullo herido, de lo poca cosa que me siento, o es simplemente la respuesta de que nadie me va a hacer sentir pequeñito y entonces voy a hacer que todos los demás sean más pequeños que yo y así me siento más grande. Todo eso no es comunicación compasiva. Cuando les comentaba del tema del haiku, es porque tenemos que abrir espacios de paz interior y podemos hacerlo a través del arte, de la poesía. Escriba un haiku, busque qué es un haiku, modelos de haiku. Tan solamente son 3 líneas de poema pequeñitos de 3, 5, 7 versos, en donde usted va a capturar este instante presente. Y hay y hay una sugerencia de cómo empezar a practicar este contacto con el presente. Em, es el ritual del momento presente, que seguramente lo practicamos, pero vamos a darle un enfoque diferente. Vamos a imaginar que como si todo momento fuese sagrado. Si usted se encontrase en un templo, por ejemplo, un templo sagrado, si usted se encontrase en medio de un ritual y tuviera que en medio de ese ritual tomar un vaso con agua y tomarlo, ¿cómo tomaría ese vaso en el ritual? Cogería el vaso y se lo echa a la boca, y ya, listo, lo ingiere. O lo tomaría de modo sagrado, de modo importante, de modo tal que cada minuto, cada segundo cuente, el contacto de los dedos con el vaso, el acercamiento esmerado del vaso hacia la boca y la ingesta y el sentir momento tras momento cómo cae el agua, ¿no? Por el cuerpo hacia el estómago. Nos dice Thich Nhat Hanh, el monje vietnamita, intenta practicar cada momento de tu vida como si fuese un acto ritual, como si fuese un acto sagrado. Entonces, cuando estás ingiriendo tus alimentos, tomando los cubiertos, los tenedores, una cuchara y tomando una sopa, un caldo, un consomé, intenta de que cada segundo, cada instante del acercamiento de la cuchara desde el plato hasta tu boca sea un ejercicio sagrado, un ritual sagrado, para que cada segundo cuente, cada instante cuente. Si estás lavando los platos, los cubiertos, sugiere el monje vietnamita, repite, estoy lavando los platos, estoy aquí, mis manos tocan el agua, mis manos tocan los platos, y lavo con amor, lavo con cariño, y me siento bien. Y cuando estoy caminando por la calle, dice Thich Nhat Hanh, experimentar que estoy caminando con mi pie derecho, estoy dando un paso con mi pie izquierdo, y sonrío, y siento el viento tocando mi cuerpo, y siento que respiro, y siento que estoy aquí, y siento que estoy en este momento existiendo, caminando, sonriendo, viendo a la gente que pasa, caminando también, moviéndose. Y estoy aquí, caminando, estoy moviendo mis pies. Igual al momento de dormir, estoy en mi cama, mi cabeza sobre la almohada, respirando profundamente. Dentro de poco dormiré, pero estoy aquí en este momento, consciente de que pronto estaré dormido. Y cada momento, hasta cuando ustedes que son formadores, cuando se encuentren en una sesión de coaching, para quienes son coaches, estar allí, estar en ese momento. ¿Se imaginan ustedes un coach hablando de modo no compasivo, preguntando de modo no compasivo? ¿Cómo es la voz del coach?
como debiera hacerlo. Cuando nos encontramos en un taller, por ejemplo, imagínense ustedes en un círculo de mujeres trabajando temas de sanación del útero, por ejemplo, ¿no? ¿Se imaginan ustedes a la facilitadora hablando de modo no compasivo? Entonces, cómo vamos a comunicarnos? Pero no se trata de disfrazar nuestra forma de comunicación. Se trata de descubrir qué sustenta, qué principios sustentan nuestra vida y qué prácticas tenemos de paz interior, de calma, de ejercicios de mindfulness, de, de entender qué sustenta mi vida. Y de acuerdo a todo eso que teñirá mi vida, así serán mis comunicaciones. No se trata de disfrazar, como me dijeron que tengo que comunicar de modo compasivo y yo que tengo una voz así de criticón, naturalmente soy criticón, entonces voy a disfrazar, intentar de que mi voz resulte agradable y buena voluntad, pero por dentro sigo siendo el mismo desastre de siempre. Así no funciona, así no funciona. Por eso primero hablábamos de la confección día tras día de nuestro credo personal, nuestra filosofía personal, y del estar constantemente tocando el instante presente, tocarlo, o tocarlo de verdad. Cuando uno hace el amor, ¿ha estado usted allí? ¿Ha tocado la piel de su pareja? ¿Ha estado allí sabiendo que es un momento sagrado, es un momento presente? ¿Sus dedos han tocado la piel o solamente superficialmente han rozado una parte del cuerpo? Porque tocar, de lo que se dice tocar, es realmente estar allí, sabiendo que está tocando, experimentando ese toque. Cuando abrazamos a alguna persona, familia, cercano, familiar, hay quienes abrazan así, dándole golpes en la espalda a la gente, golpe, 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 como que dándole para que sacarle el polvo de la espalda. Pero un abrazo es una expansión de nosotros, es una fusión de esas energías. Entonces, la próxima vez experimente ese abrazo no con golpes en la espalda sacándole el polvo, sino simplemente experimente 1 o 2 segundos el toque sin mover las manos, solo déjelas allí, experimente, intente expandir su calor, su buena voluntad, su amor en un abrazo. Y no el salpicar, ¿no? ¿Se han dado cuenta? ¿Han visto ustedes cómo salpican los abrazos? Y a veces sí ocurre hasta cuando damos las manos, ¿no? Cuando saludamos a alguien, ¿no? Y a veces saluda a alguien y se limpia. Todo gesto pudiera convertirse en un momento importante, algo pequeñísimo. Recuerdo que cuando empecé a practicar esta forma de intentar experimentar el momento presente, en una clase de mis alumnos del Instituto de Formación Bancaria de la Asociación de Bancos del Perú, yo enseñaba a los chicos de administración bancaria justamente en curso de responsabilidad social. Y hablábamos allí de responsabilidad social profesional, responsabilidad social ciudadana, para que finalmente hablemos de la responsabilidad social empresarial, para que finalmente, primero está la responsabilidad social personal, responsabilidad social profesional y la responsabilidad social empresarial. Y recuerdo que invité a los jóvenes en este ejercicio el de poder hacer una obra de responsabilidad social ciudadana. Entonces se dividieron los chicos en grupos de 5 o 6 jóvenes y empezaron a buscar qué proyectos podemos hacer. Pero yo les dije, cuando vayan a acercarse con las personas,
no tengan dinero. No los miren porque estén en problemas. No se trata de ver a la gente con más cosas, con menos cosas. Se trata de ver a la gente como seres humanos, para escuchar de modo compasivo y hablar de modo compasivo. En esa clase recuerdo que muchos jóvenes lloraron. Invitamos, por ejemplo, las chicas invitamos que una chica sea aquí, que la abrace, y hasta varones también lloraron en esta clase. Jóvenes de 20, 22 años, pues ya estaban terminando la carrera. Entonces, en el momento de la retroalimentación, decía, no quisieron hablar todos, por ejemplo, los que lloraron, obviamente los abrazaron, pero sí, uno quiso hablar y dijo, es que yo ayer le grité a mis padres, yo le grité a mis padres, le grité a mis padres y les reclamé de que no me han pagado los estudios y que esta carrera yo me la estoy pagando, profesor. Y le reclamé de que ellos no hayan puesto ni un solo sol para que yo estudie, porque me dijeron que no. Y yo no les entendí, pero hoy entiendo de que ellos me dieron lo poco, lo mucho o todo, y que no pudieron más porque me lo dieron todo. Y yo he llorado, profesor, porque al comprender que yo me estoy pagando mis estudios, ahora los comprendo a ellos. Y hoy, esta misma noche, voy a ir a pedirles perdón, porque yo ya no vivo con ellos, profe. Voy a ir a pedirles perdón. Los voy a abrazar y hoy día recién los entiendo. Hoy día recién los entiendo. La siguiente clase el joven vino y nos contó a toda la clase que había ido a abrazar a sus padres, a pedir perdón y además a decirles agradecerles por todo lo que dieron. Y nos contó que sus padres lloraron sus hermanos. Y toda la clase nos pusimos con los ojos brillositos, ¿no? Por esta historia. Y entonces yo creo que al final de todo solamente se trata de comprender de que todos actúan en su mejor versión, no importa si son excelentes o en nuestra visión o interpretación peores personas. Creo que todos actúan en su mejor versión de ese momento. Algunos se estancan, algunos ya no saben más o no saben cómo. Para eso están los formadores, los facilitadores que hoy se reúnen en esta sala. Pero creo que al final no se trata de juzgar si la gente es más, es menos, más grande, más pequeño, si tiene más, si tiene menos, si habla mejor, no habla mejor. Simplemente es comprender que todos tenemos una historia y que todos merecen ser escuchados de modo compasivo. Debería ser una declaración universal de los derechos de la comunicación compasiva. Debería existir. Y si no, pues lo creamos. Y que todos merecen ser escuchados de modo compasivo. Y que también todos pudiéramos hablar de modo compasivo. Para vivir nuestra utopía personal, vivir esta tranquilidad del espíritu, y que no vamos a estar exentos de problemas y grandes problemas en los que nosotros quizás nos involucremos o nos involucren. Pero siempre estará a nuestra disposición vivir este arte de saber comunicar, de saber vivir, de saber estar, de saber ser. Quiero agradecer a Imelda Espinosa por esta certificación, Reprograma tu vida, porque solamente practicando hábitos, incorporando nuevas órdenes a nuestra programación, es que podemos vivir este hermoso arte que es el vivir. Muchísimas gracias, Imelda, y a todos por esta oportunidad de compartir, de estar acá. Gracias.
Muchas gracias, Carlos. A mí me encantaría que con los minutos que si tú nos regalas más, la gente compartiera lo que ha sentido, lo que ha experimentado con tu plática, conversación. A mí me hace pensar y meditar que aún con tanto conocimiento, muchas veces uno se puede molestar, se puede enojar y me vuelve a recordar la parte que damos lo que tenemos. Y ahorita que comentaste que cuando la gente está sufriendo su dolor y uno no quiere que esas personas sufran, uno les dice, no llores, todo va a pasar, cálmate, tranquilo o tranquila, porque no estamos siendo empáticos. Hablo por mí, porque no estoy siendo empática en ese momento con el dolor de alguien que yo quiero, pero yo no quiero que esa persona sufra y entonces como que le quiero cambiar la visión. Pero hoy me hace ver que es su dolor, que es su herida y que mi responsabilidad es escuchar y estar. Yo agradecida infinitamente con esta plática, me encantó, me hizo quedarme quieta mucho rato porque ustedes saben que yo no puedo estar sentada mucho tiempo y luego apago la cámara y luego me voy y luego vuelvo, pero hoy estuve aquí casi la mayor parte del tiempo. Encantaría escuchar a los demás que te estuvieron escuchando. Yo infinitamente agradecida. ¿Alguien quiere compartir algo de lo que Carlos nos dejó este día? Por favor, aprovechemos los minutos y que lo tenemos aquí presente. Diana. Es un despertar de conciencia muy bonito porque yo lo sentí como un viaje hacia el interior, uno para nosotros ser mejores comunicadores con la empatía de la escucha activa, pero desde un nivel de conciencia en el que comprendo la situación de la persona con la que me estoy comunicando y sobre ese entendimiento poder tener esa conexión y comunicar adecuadamente. Me gustó mucho y en especial el tema del mindfulness, que es el estar presente aquí y en el ahora para poder experimentar al máximo en el momento que estamos viviendo, que estamos conviviendo con los demás o comunicando con los demás, o sea, aprovechar al máximo esa experiencia, el de compartir. Fue muy bonito, muy elevada su plática, pero sobre todo lo transmitió desde una forma muy espiritual, muy serena y muy compasiva. Eh, Se ve que es una persona que ha trabajado mucho, mucho su esencia interior para lograr esa paz y esa tranquilidad que la transmite al hablar. Muchas gracias. Sida, ¿quiere comentar algo sobre la plática de Carlos? No la escucho. Micrófono. Micrófono. Muy hermoso. A mí me gustó mucho escuchar de la vivencia de la paz. Yo soy embajadora de la paz y siempre busco estar viviendo con este conceito de que a paz se produz dentro e não fora, né? Não buscamos fora, senão trazemos de dentro. E é com esta escuta muito ativa que podemos compreender e escuchar com muito respeito outro, e assim prosseguir, porque o mundo de paz se faz com cada pessoa. Não é responsabilidade de A ou B, mas de cada de nós outros. Então, muito, muito, muito grata por este compartilho de Carlos. Estou muito feliz por estar aqui. Para mim também muito pesado, porque saio de uma aula de 2 horas também, então são 4 horas sentada aqui, direto, mas muito produtivo, muito, muito, como diria, grandioso, que conhecimento se tende a propagar com pessoas que têm responsabilidade com as outras pessoas.
Então, graças a ti, Imelda, por ter Gracias. invitado a este congresso e por ter, com muita garra, trazido a nós outros conhecimento. Gracias, Emile, gracias, sempre. Gracias. Gracias, Raiz, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Y luego ya que prendan sus cámaras para la fotografía, nos quedan unos minutos más. Me encantaría escucharlos. Aquí estoy viendo a Juan Carlos, David, Antonio, Gris, Alma. Estoy viendo quién más quiere compartir. ¿Cómo está, Imeldita? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Bueno, felicitarle a Carlos por su ponencia, que estuvo realmente, digamos que conectó mucho. Me llamó poderosamente la atención el tema de la escucha compasiva. Lo tenía yo con otro nombre, tal vez con otra denominación, pero muy poderoso eso de quién grita, ¿no? No necesariamente me están gritando a mí, o no necesariamente es algo para tomarme personal. Yo en mis talleres digo algo similar, ¿no? Digo, no es que me grita, es que esa persona grita. Tiene que ver con ella y no tiene que ver conmigo. Así es que me conecté mucho. Felicidades a nuestro presidente pues, por tan generosa ponencia y un abrazo y saludos a todos, Imeldita, ¿no? Espero vernos pronto. Muchas gracias, Juan Carlos. No te vayas a ir para que nos tomemos ahorita la foto todos y podérselas compartir. Gracias, Juan Carlos. Por favor, si gustan prender sus cámaras, los que están, y si quieren hacer algún otro comentario, yo encantada de la vida de escucharlos, y también nuestro presidente Carlos de la Rosa. Yo preparado para la fotografía. Gracias. Vamos a tomar la foto. Todas las cámaras, por favor, prendan sus cámaras. Geo, Miroslava, Laura Cobos, Rafael Subirías. ¿Qué nos falta para la foto, por favor? Y si ustedes también pueden tomar de sus computadoras, háganlo, por favor, ¿sí? A la 1, a las 2 y a las 3 a sonreír. Oh, my God. ¿Otra? ¿Alguien más quiere tomar una foto? Pues yo solamente... Yo quisiera, pero me veo bien oscura, ¿no? Ok, bueno, solamente... Mucha luz y... Ok, bueno, pues yo solamente les quiero agradecer, estar en contacto con ustedes para lo que sigue de lo que resta, quienes vayan a recibir el reconocimiento. Y mil gracias, de verdad que he vivido una experiencia muy hermosa. En 2 meses más lanzaré la próxima certificación, con el favor de Dios. Los volveré a invitar a ustedes y a mucha gente más. Y pues, ¿qué les quiero decir? Que todos estos días también para mí han sido grandiosos. Desde que estoy en la Cámara Internacional de Conferencistas, creo que algo de mi esencia ha cambiado y eso me hace muy feliz. Y espero que ustedes también hayan cambiado algo en su vida, y me encantaría 2 o 3 participaciones, ya nada más que me digan qué están practicando o qué van a seguir practicando con esta certificación de Reprográmate y Empodérate. Y así ya los dejo tranquilos. ¿Quién quiere expresar algo? David Espinosa, por favor, ¿quieres comentar algo? Mi querido hermano, desde la ciudad el estado de Albuquerque. ¿Qué tal? Buenas noches. Claro que Buenas sí, me encantó todos los temas, y exactamente los temas fueron como para eso, para una reprogramación. Así Y es. hay muchos puntos que coincido con las personas, pero sí me vino a recordar que hay que reprogramar. Se congeló. Se congeló Se le congeló, ¿verdad? se le congeló. Ok, en lo que se descongela. No, pues muchísimas gracias, Imelda. Yo estoy feliz de la vida. Yo estoy, ya más nochecita me pongo a transcribir. Estoy a punto de todo lo que puedo. La verdad es que me está enriqueciendo mucho todo este tema, de todos, de Alma, de Patricia, ahorita de Carlos. Te deja reflexionando y pensando cómo estamos trabajando, cómo estamos haciendo las cosas, realmente empoderándonos para poder nosotros compartir y fluir más adelante con otras personas que vienen detrás siguiéndonos con todas estas experiencias tan preciosas. Y ya nomás mi petición sería, pues vámonos a España, a Brasil,
a visitarlos a todos. Ya. Tenemos que visitarlos a todos y poner en práctica lo que estamos haciendo. Sería padrísimo podernos juntar todos, la verdad. Claro que sí. Muchas gracias, Marina. No, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Por gracias. estar con todos ustedes. No sé si me escucharon, pero comentaba que en efecto, o sea, es una reprogramación totalmente de todos estos cursos. Y no, sí me vienen mucho a la mente y muchas gracias. Me encantó, la verdad. No tenía ni idea de qué se iba a tratar, pero todos los temas. Se vuelve a congelar. Bueno, Pedro, ¿quieres comentar algo? Sí, muchas gracias. Yo me quedo con un gran aprendizaje. Mi medio es su generis. Debo de entender que hay muchas cosas que efectivamente la gente lo dice desde su postura y en base a los problemas que trae. Sin embargo, muchas veces este medio te obliga a conocer a la gente y a veces nos cargamos los problemas que ellos traen, ¿no? Entonces, es difícil, hay que reprogramarse. Es una introspección muy buena. Hay una introspección muy buena y ver la forma de empoderarse y empoderar, ¿no? Correcto. Muchas Es muy gracias. buena la vida. La Gracias. verdad es que sí, muchas gracias. Gracias a todos. Y ya por último, me doy cuenta que es un entrenamiento de todos los